Cuando alguien dice que las monedas de antes eran mejores que las actuales, muchas veces pensamos que es una exageración. Sin embargo, esta moneda de 50 centavos, este tostón de plata, tiene muchas características que ya no vemos en las monedas actuales. ¿Sabes cuánto vale una de estas monedas y por qué es valiosa? Primero que nada, ubiquémonos en la historia de las monedas mexicanas para saber en dónde se localiza esta pieza. Si recuerdas, durante el Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo, tuvimos las primeras acuñaciones decimales y ya hubo en esta época una moneda de 50 centavos que ya revisamos en algún otro video. Sin embargo, cuando este imperio fue derrocado y la república fue restaurada, tuvimos monedas con el diseño de balanza, incluyendo de 50 centavos con este diseño que comúnmente les conocemos como 50 centavos balanza o 50 centavos república, porque en ese entonces se ostentaba la leyenda de República Mexicana en nuestras monedas. Luego de este periodo, las monedas comenzaron a llevar la leyenda de Estados Unidos mexicanos, y es en este periodo que cambia el diseño y surgen estas bonitas monedas de 50 centavos. Y es de aquí de donde proceden estas piezas. Ahora bien, una vez que la tenemos bien ubicada, tenemos que saber que para este diseño existen variaciones a través de los años. La primera moneda de esta familia se acuñó en 1905 y estas primeras son las más valiosas, ya que a diferencia de las emisiones posteriores, estas son más grandes, más pesadas y tienen mayor contenido de plata y mayor pureza de la misma. Esta que vemos acá pertenece a esta primera variedad. La tenemos en fecha de 1907, sabiendo que esta primera variedad va desde 1905 hasta 1918. Estas primeras pesan 12.5 gramos de plata con una pureza de 800 milésimas. Y es una gran diferencia porque las posteriores no poseen las mismas características. Un ejemplo es esta otra que tengo aquí. Si bien comparten el diseño, es una moneda más pequeña, tiene fecha de acuñación de 1939 y pesa 8.33 gramos, a diferencia de los 12.5 gramos de la anterior. Y eso no es todo. La pureza de plata disminuye, llegando tan solo a las 720 milésimas en comparación de las 800 milésimas de la primera. Esto siempre sucede en las monedas, porque como tienen un valor facial constante, a lo largo del tiempo el valor de la plata va elevándose. La única forma de que su valor sea equiparable es reduciendo el tamaño o contenido de plata, ya que si no se hiciera de esta forma, el valor intrínseco de la moneda, o sea, su valor en plata, iría superando a su valor facial constante, y en ese caso convendría más fundirla y venderla como plata en lugar de usarla por lo que indica su valor facial. Este mismo fenómeno lo vemos hoy en día cuando las monedas inicialmente eran de bronce o cobre de tamaño grande y poco a poco fueron reduciendo su tamaño o cambiando su composición a metales y aleaciones mucho menos nobles que las originales. Si tienes la ventaja de tener una de estas de 50 centavos acuñadas entre 1905 y 1918, considérate afortunado. Obviamente que una moneda de plata siempre será más valiosa que una moneda moderna en metales industriales, pero esa no es toda la diferencia. Y te preguntarás, ¿por qué digo que ya no tenemos monedas tan valiosas y bonitas en la actualidad respecto a las antiguas? Pues lo creo así por el cúmulo de detalles que una de estas monedas tiene. Dime una cosa, ¿hace cuánto no tenemos una moneda de uso común, cotidiano, y que tenga canto parlante? Hace mucho que solo vemos cantos lisos, o discontinuos. Pero mira qué belleza, independencia y libertad. Es la leyenda que podemos encontrar grabada perfectamente en este canto. Creo que hubiera sido muy interesante si las últimas monedas que conmemoraron este evento hubieran llevado canto parlante. Sin embargo, hace mucho que no tenemos estos detalles. ¿Tú a qué atribuyes que ya no se estén incluyendo esta clase de detalles en nuestras monedas modernas de uso común?
Ya con lo del canto, para mí es un detalle que la hace muy bonita y muy distinguida. Pero si ahora vemos el reverso, para mí es una moneda espectacular, sobria, elegante y llena de detalles. En la parte de arriba tenemos ese gorro frigio, radiante, con la leyenda Libertad en mayúsculas, y esos rayos que bañan todo el campo de la moneda y que la hacen ver bellísima. En el centro, el valor facial en grande de 50 centavos. Y me gusta mucho el detalle de que los números no son solo sólidos, sino que tienen un relleno de textura, que al acercarlo podemos ver que es una cuadrícula que también a mi gusto la hace ver muy especial. Tengo la fortuna de que la de 1939 aún conserva estos detalles como recién acuñada y podemos verlos a la perfección. Hay una diferencia en la ceca de la casa de moneda que está al pie de la cifra de 50. En la más antigua las líneas de la M son de forma más diagonal y en la otra moneda la M es un poco más cuadrada. Más abajo tenemos la palabra centavo y luego la fecha de acuñación. Y después de eso, siguiendo el contorno en el semicírculo inferior, ramas de laurel y encino entrelazadas con un listón. Y finalmente en todo el borde tenemos gráfila escalonada. En suma, todos estos detalles la hacen muy bonita, muy elegante, sin mencionar que está respaldada por un metal de alta nobleza como la plata. El anverso también es bellísimo, donde podemos ver ese majestuoso escudo de una época anterior con el águila poderosa de frente con las alas extendidas y devorando a esa serpiente. Es de los diseños más bonitos que hemos tenido. En la parte baja podemos ver cómo está posada el ave sobre el nopal que crece en aquel islote en ese lago. Es un grabado exquisito. En el semicírculo inferior, ramas cortas de laurel y encino entrelazadas con un listón. Y en el semicírculo superior, la leyenda de Estados Unidos mexicanos, a diferencia de las monedas de una época anterior que decían República Mexicana. Todo el borde presenta gráfila escalonada. Otra de las diferencias de esta familia de monedas es que las primeras con plata ley de 800 milésimas no tienen grabada esta pureza en ningún lado. En cambio, las de pureza inferior sí presentan el grabado de 720 milésimas a los costados de la cabeza del águila. Es otra forma de distinguir estas monedas. En cuanto al precio, de las más cotizadas es la primera de 1905, que bien cuidada puede llegar a los 3,000 pesos o similar. La que yo tengo de 1907, cuando más valdrá unos 1,000 pesos. Y las posteriores, como la que tengo de 1939, cuando más puede costar unos 400 pesos. Revisa bien tus monedas, porque una de estas puede estar en tu colección. Y si no tienes alguna, creo que vale la pena tener al menos una por su belleza e historia. Ojalá pudieras dejarme un comentario para saber que llegaste hasta este punto del video. Y aprovecho para despedirme enviando un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante difundiendo la bella numismática mexicana por todo el mundo. Si te gustó este video, me ayudaría mucho si pudieras dejar un me gusta o incluso si no quieres perderte ninguno de mis próximos trabajos, podrías considerar suscribirte. Recuerden siempre apreciar las monedas y billetes no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.